En febrero de 2025 los ecuatorianos nuevamente tenemos que ir a las urnas y en estos momentos, ya en este escenario preelectoral, existen 17 precandidaturas. El plazo para que realicen estas alianzas que están establecidas en el Código de la Democracia vence este 30 de agosto. ¿Habrá la posibilidad de que hagan estas coaliciones o se mantendrán estas 17 o oficializarán estas 17 precandidaturas para las próximas elecciones presidenciales o generales en nuestro país? ¿Habrá la posibilidad de que se encoja esta papeleta? Veamos. Para este tema vamos a conversar con el doctor Ramiro Rivera, analista político y exdiputado nacional de nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido doctor, por conversar con Noticias Oromar. La democracia en una sociedad es sana, pero cuando la democracia se vuelve excesiva, ¿cuán nociva es o no para un país, en este caso para el Ecuador? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pedro. De verdad, un gusto comparecer con usted. El gusto es nuestro, doctor. Yo le diría que una democracia, para hacer un ejemplo que no sé si sea tan gráfico, es como un vehículo y los partidos políticos son como las llantas que transportan el vehículo. No hay democracia sin partidos. Y cuando una democracia tiene un solo partido hegemónico se llama dictadura. Llámelo usted como Venezuela, Nicaragua, Cuba u otros sectores donde países autoritarios donde sofocan la oposición. En Rusia, por ejemplo, si surge un líder que contradiga a Putin, simplemente lo envenenan y ha acabado el lío. Pero demasiados partidos tampoco le hacen bien a una democracia. Es imposible que seamos viables como Ecuador con más de 280 organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque eso estimula el caudillismo local, el clientelismo, los caciquismos de pueblo y la dispersión, la fragmentación, y tiene usted un gobierno maniatado de pies y de manos. Porque somos tan torpes y tan poco inteligentes en el diseño de un sistema electoral, de que hacemos las elecciones legislativas en la primera vuelta, corren 17 candidatos, usted tiene un Congreso absolutamente fragmentado y luego un presidente maniatado, que es lo que pasó con el presidente Lasso, a lo que se sumó la falta de inteligencia de su gobierno para manejarse políticamente en el momento más adecuado. Si él habría llamado en octubre del 2021 a una consulta popular, la historia habría cambiado. Pero, Pedro, además esta es una farsa. Le doy un ejemplo gráfico, incuestionable, irrefutable. En las elecciones del 21 existieron 16 binomios. ¿Sabe cuántos de esos 16 no llegaron al 2%? Claro. 11 binomios. Y de ellos, ¿cuántos no llegaron al 1%? 7 binomios. Simplemente por darle datos. El señor Celi, que es de Manabí, sacó menos del 1%, 0,91%. El señor Velasco, Juan Carlos Velasco, cantautor, respetado y buena persona, 0,82. El señor Paul Carrasco de Azoy sacó 0,21%. Un señor César Montúfar, 0,63%. Un señor Andrade, 0,22%. Un señor Carlos Chagnay de la Bastida, 0,31%. Mi querido doctor, y ahí le interrumpo. Y mire usted que se han hecho mediciones precisamente alrededor de las precandidaturas de los binomios presidenciales, y es que más de 10 precandidatos están con menos del 1%. Y es ahí donde le consulto, porque usted publicó un artículo de opinión en el que califica a este sistema político como inservible. ¿Es por esta razón que lo argumenta y lo califica de esta manera? Sí. El sistema político ecuatoriano es inservible si queremos una democracia con gobernabilidad, con legitimidad, con estabilidad, con mayoría parlamentaria que le saque al Ecuador adelante.
Si no tenemos eso, el Ecuador seguirá en la situación que está. Nos quejamos del problema de la ocupación, porque no hay empleo. ¿Alguien cree que va a venir empleo e inversión al Ecuador cuando usted tiene una constitución que ahuyenta, sataniza y demoniza al capital extranjero? Nunca va a venir. Los capitales que van a venir son los de narcotráfico, los que dan para tener alcaldes, no los que van a venir, los que ya están aquí en nuestro país operando, doctor. Exactamente, los que están aquí. Entonces, a mí me parece que el presidente que sea electo en las elecciones de febrero del 25 deberá liderar una reforma política a fondo. Claro. Y le doy algunas ideas. Las elecciones parlamentarias deberían ser en la segunda vuelta. Segundo, quitarse el financiamiento público a estos vivos o que sea el Consejo Nacional Electoral el que entregue directamente a los medios. ¿Sabe qué sucede, Pedro? Hay muchas denuncias. El candidato X recibe $700,000. Claro. Va donde su pana y le dice, te doy todo en propaganda para ti, pero dame el 30%, dame el 40%. Claro. El Estado... Y de $700,000, el 30% es una muy buena cantidad que le retorna sin hacer absolutamente nada. Y es allí donde 10 partidos políticos, insisto, que tienen menos del 1%, van a recibir esa misma cantidad de dinero que va a recibir los 2 o 3 candidatos que tienen opciones para lograr la presidencia de la República del Ecuador. Y eso es lo inequitativo, lo incomprensivo de esta ley. Entonces, le consulto, ¿hay que hacer una reforma urgente al Código de la Democracia para acabar con estos perversos vicios? Absolutamente urgente, Pedro. El Código de la Democracia es la perversidad, es la herencia del correísmo. ¿Cómo usted cree? Le voy a dar el ejemplo de su provincia, la hermosa provincia de Manabí, que el correísmo en más de una elección saca 9 de 9 legisladores u 8 de 9. ¿Qué significa? ¿Que tienen 90% de los votos? No, el correísmo le diseñó las circunscripciones territoriales como una forma para robar sobre representación. Yo he escrito varios artículos en alguna revista de una universidad donde demuestro que mientras el candidato presidencial del correísmo saca 33% en la primera vuelta, sus legisladores sacan más del 40%, pero en el Parlamento tienen el 70% de la representación. Incongruente, ¿no? No. Es que son tan inteligentes que buscaron un mecanismo de cómo robar la sobrerepresentación. Eso se llama Regi Mandarín, que es un sistema que se inventó en el siglo pasado en un estado de California, en los Estados Unidos, que es diseñar usted los distritos para que logre sobrerepresentación. Los distritos deben justificarse para elecciones locales, porque el parlamentario no va a representar a un barrio de Charaputó, no va a representar al barrio Tarqui de Manta, no, el parlamentario representa el bien común, el interés general. Entonces, una reforma, por ejemplo, debería prohibir que los movimientos provinciales postulen candidatos al Parlamento Nacional. Claro, doctor. Perdón, mi querido Pedro. Sí, por favor. Candidato que no logra los votos equivalentes a las firmas que presentó debería devolver el dinero al Estado. Es que la ley establece justamente, doctor, que los candidatos que no lleguen a un 4% de las votaciones en un proceso democrático por 2 ocasiones consecutivas tienen que devolver el 50% del fondo de promoción electoral. Pero debería ser más rigurosa la ley, doctor. No, pero ahí hay una trampa, mi querido Pedro. ¿Sabe por qué? Ajá. La trampa es que usted debería ser candidato para la misma dignidad en el mismo partido en 2 ocasiones. No voy a darle el nombre, pero es un famoso político joven de origen quiteño que irrumpió en política hace 2 años firmando la carta de Vox, que está en la derecha de la extrema derecha en España. Luego vino acá y fue candidato presidencial por el partido Amigo,
creado por un delincuente asambleísta en el reparto de los hospitales que guarda prisión. Luego de ese lado se pasó al Partido Social Cristiano, luego al Partido Socialista y ahora está en Suma. Es decir, en menos de 4 años, 5 camisetazos. Claro. Entonces, nunca va a poder hacer nada, porque en cada campaña busca un nuevo partido y ese precepto del Código de la Democracia es inútil. O sea que cambiando de partido político o de agrupación política, prácticamente evade que se lo pueda sancionar y que se lo pueda descalificar para un nuevo proceso democrático. Exactamente. ¿Es tan así perversa esta ley que tiene que reformarse, doctor? Pero Pedro, le doy un dato más. El Código de la Democracia tiene un precepto en virtud del cual cualquier delincuente este momento procesado por asalto, por peculado, por concusión, por cualquier delito contra el patrimonio público, procesado, enjuiciado, puede inscribir su candidatura. Claro, sin y sentencia. Desde el momento de la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de resultados, meses y meses, tiene inmunidad. ¿Sabe cuántos militares y policías van a tener que destinarse para resguardar a los 17 candidatos ahora? 1,000. Y son recursos que salen del Estado. Y son sistemas logísticos que se requieren precisamente para darle seguridad a los ecuatorianos y más bien tienen que adoptarlos para ciertos políticos. Doctor, antes del 2008, recuerda cómo estaba establecida la ley, que eran 7, 8 o 10 partidos políticos oficiales y que un candidato podría oficializar su candidatura precisamente siempre y cuando sea afiliado a esa agrupación política. Hoy la nueva ley ha creado un nuevo escenario que para ser candidato no necesariamente tiene que estar afiliado a ese movimiento o a ese partido político, sino que tiene que convertirse en adherente o adherente permanente. ¿Cuánto provoca este escenario a través del Código de la Democracia vigente para que existan estos partidos políticos de alquiler o para que existan estos famosos camisetazos que deben de acabarse lo más pronto posible porque es lo que le está haciendo daño a la democracia en nuestro país? Eso fomenta el cambio de camisetas, lo que se denomina el transfugismo, la ausencia de un sentido de pertenencia a una corriente de pensamiento, a una doctrina, a una propuesta, a una fórmula de solución para los problemas. Yo le digo a usted, Pedro, ¿ha encontrado alguna vez 2 minutos de reflexión de alguno de estos líderes, entre comillas, que pueda hablar con cierta coherencia de los problemas del Ecuador? Están durmiendo. Se despiertan solamente cuando tienen que vender, arrendar o transar los puestos cobrando para las candidaturas de sus partidos. El mejor negocio hoy es tener un partido, porque la paradoja del Ecuador es que usted tiene 17 partidos y movimientos nacionales sin líderes y tiene muchísimas figuras y líderes sin movimientos ni partidos. Entonces es un mercado. Es un mercado bursátil donde esto cuesta o el director del partido se acomoda como primer candidato nacional cuando sabiendo que ni siquiera en su propia provincia lograría una representación. Es por eso que yo señalo, el sistema político y el sistema electoral del Ecuador es inservible para una democracia que querramos nosotros fortalecer. Y hagamos el último análisis, doctor, con estos datos que son importantes. Para esta primera vuelta, los candidatos recibirán, si es que son los 17 candidatos, recibirán $12 millones para promocionar sus candidaturas. Y la ley establece, como ya mencionamos, un gasto electoral equitativo. Y mire usted, CEDATOS, en una medición, dice que el 84% del electorado desconoce a los precandidatos. Es decir, que vamos a despilfarrar un dinero que puede ser útil para otras grandes necesidades que tiene el país. Sin duda. Vea, no hay que ser adivinos, pero yo le aseguro que por lo menos la mitad de los 17 binomios, digamos que 7 u 8, no alcanzarán el 1%. Pero hay un elemento, Pedro. Pero hábilmente buscarán en la segunda vuelta apostar por el candidato finalista. Y entonces esos son los famosos amarres. O también tienen candidatos tongos, o han diversificado algunos candidatos en tiendas políticas diversas.
para tener dos o tres caballos y el uno sea el ganador y el otro que le haga también la competencia al candidato que quiere que lo debiliten. O sea, son habilidades políticas que se aplican producto de este sistema perverso que está establecido en el Código de la Democracia. Por supuesto. Y hay familias donde se dividen, ¿no es cierto? Yo sigo en Revolución Ciudadana y tú te vas a ADN, o yo sigo en tal partido y mi hijo está en otro partido. Son negocios. Ese es el problema de la degradación de la política ecuatoriana. Perdió el contenido. Pero ¿sabe qué? En la elección del 25 se va a producir una bipolarización. ¿Qué significa eso? Que probablemente más del 60% de los votantes optará por dos candidaturas. La candidatura de Noboa, del actual señor presidente, y eventualmente la candidatura correísta. Pero yo advierto que en este escenario, como que Correa tiene una candidata, que es la señora Luisa González, y como que Glass tiene un candidato. Yo le veo muy cercano a Glass al señor Topi. Entonces yo no sé a qué juegan. Juegan también a dos cartas ahí. Pero va a producirse una polarización, una bipolarización, y lo bueno sería que después de este proceso electoral, si queda algo de ética, algo de sentido de legalidad, el Consejo Nacional Electoral elimine del registro de partidos por lo menos a todos los que no han alcanzado el 4% en 2 elecciones consecutivas. Y aquí usted ve que en las elecciones del 21 hay como 12 organizaciones políticas que no llegan al 4%. No llegan efectivamente al 4%. Veamos a ver qué pasa en el escenario electoral y qué pasa hasta el día de mañana, si existen o no alianzas, estas coaliciones que están establecidas en la norma, o en su defecto serán 17 candidatos que estarían participando para los procesos democráticos de febrero de 2025. Y me extrañaría, como usted dijo en la última parte, mi querido doctor Ramiro Rivera, que el presidente del movimiento Suma, Guillermo Celi, Manavita Guillermo Celi, se preste para darle oportunidades a alguien que quiera aprovecharse coyunturalmente con un trampolín para buscar beneficios de políticos que tienen que rendirle cuentas a la ley, como el caso usted mencionó de Glass, y que esté probablemente asociado con el candidato presidencial o precandidato presidencial, Jan Topic. Con este cierre, con este último análisis, le quiero agradecer a usted, mi querido doctor Ramiro Rivera, por conversar siempre y por estar atento al diálogo con Noticias Ormar. Muy amable, muy gentil. Vamos a una pausa. Muy amable. Un abrazo. A usted muchas gracias y éxitos. Un buen día. De la misma manera. Gracias. Vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos. Gracias.